Bien, amados hermanos, el mensaje del día de hoy lo tendremos en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Capítulo 26, versículo 12. Hechos 26, versículo 12. Pablo se está defendiendo, para entrar en contexto, se está defendiendo ante el rey Agripa, Herodes Agripa, y en su defensa empieza a relatar su vida como fariseo, como religioso, como perseguidor de la iglesia, como celoso de la ley y de las costumbres y tradiciones de su nación. Relata su conversión. Él estaba ya capturado, ¿verdad? Después de su tercer viaje misionero, es capturado en Jerusalén. Tenía él la imperiosa necesidad de celebrar las fiestas en Jerusalén, y en Jerusalén lo reconocen unos judíos que lo habían visto en Iconio. Entonces hay gran alboroto en Jerusalén, lo toman preso y ahí empieza su juicio, su litigio. Lo llevan a Cesarea, delante de Félix el gobernador. La palabra de Dios dice que Pablo, al predicarle la palabra de Dios a Félix el gobernador, hablándole de la justicia, de la misericordia, del evangelio, se espantó Félix, se espantó y le dijo: después te puedo escuchar otra vez. Ahí lo dejó. Lo sucede Porcio Festo, un nuevo gobernador, y cuando llega Agripa II, Herodes Agripa II, del linaje de Herodes el Grande, por cierto, empieza él su defensa ante él. Y en el versículo 12 dice: ocupado en esto, iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes. ¿Ocupado en qué? Voy a preguntar yo. ¿Ocupado en qué? En la persecución de los cristianos. Iba camino a Damasco, ¿verdad? Con cartas para los sacerdotes de allá, la gente de allá, para que pudiera él perseguir a la gente de allá, a los hermanos en Cristo en Siria, en Damasco. Por eso dice así: ocupado en esto, iba yo a Damasco con poderes. Imagínense, ya traían el sello ahí, el sello de autorización de que podía perseguir a hermanos en Cristo. Y en comisión de los principales sacerdotes. Vean nada más de parte de quién venía: de los principales sacerdotes de Jerusalén, en comisión. Cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo.
Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y me decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Una gran luz, ¿verdad? Una luz lo nubla, ¿verdad? A él y a sus compañeros, los compañeros de Pablo, de Saulo, que iban ahí, no escuchan la voz, solamente la escucha Pablo. Y escucha al Señor Jesús, ¿verdad? Nuestro Señor Jesucristo, que le dice: ¿por qué me persigues? No dice: ¿por qué persigues a la iglesia? ¿Por qué persigues a mis hermanos en Cristo? No, dice: ¿por qué me persigues? El que persigue a un cristiano está persiguiendo a Cristo. Cuando alguien va y predica la palabra del Señor y lo rechaza a ese hermano que va y le predica a tal persona, no está rechazando al predicador, está rechazando a Jesús. Por eso no temamos, porque a veces nos da cierto miedito predicarle a: ay, ese señor está medio difícil. No te preocupes, no te rechaza a ti, rechaza a Jesús de Nazaret, nuestro Señor. Entonces vean aquí qué interesante, porque dice: ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Yo aquí apunté acerca de qué significa dar coces contra el aguijón. Yo aquí puse aguijón o aguijada, instrumento muy aguzado, o sea, muy filoso, aguzado, empleado para obligar a animales tercos a seguir adelante. Pablo estaba coceando, pegándole a ese aguijón. Pablo estaba coceando contra las aguijadas de su propia conciencia, contra la voz del Espíritu Santo. O sea, se estaba dañando él mismo, estaba pateando contra él mismo, contra su conciencia. Estaba luchando contra él mismo, se estaba haciendo daño él mismo. Le estoy pegando, es como si de repente en un arranque de ira yo agarro y le pego a un cactus y con unas espinas pero tremendas. Eso es lo que estaba haciendo Pablo, Saulo. Estaba tentando contra sí mismo, se estaba espinando él solo. Por eso nuestro Señor Jesucristo le dice: dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Versículo 15 dice: yo entonces dije: ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Yo soy Jesús a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti. En gran manera usó mi Señor Jesucristo a Pablo. La mitad del Nuevo Testamento está escrita por él. Los viajes misioneros que surcó por allá, por Asia Menor, Turquía, Europa, el norte de Europa, noreste de Europa. Todo eso lo fundó Pablo. Se presentó ante reyes, ante gobernadores, ante gente común, digámoslo así. Predicó la palabra de pie a pa. Todo lo he llenado, dice, desde el Ilírico hasta Jerusalén.
Lo he llenado de la palabra, dicen Romanos. Y aquí mi Señor le dice, pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro. La palabra ministro significa servidor. Y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti. Versículo 17. Librándote de tu pueblo y de los gentiles, a quienes ahora te envío. ¿Cuántas veces hemos pasado por ese versículo o por esta historia? Muchas veces. Y a veces no nos paramos a meditar qué significa esto de librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío. ¿Qué significa eso? La Biblia Nueva Traducción Viviente en este versículo 17 dice así: y yo te rescataré de tu propia gente y de los gentiles, sí, te envío a los gentiles. Pero parece como si no tuviera sentido, porque si te está rescatando físicamente de los gentiles, ¿por qué te envía a los gentiles? No tiene sentido, ¿verdad? ¿De qué rescate está hablando aquí la palabra? La palabra librándote, ¿sí?, viene del griego exaereo, y significa liberar, arrancar y rescatar. Pero lo que está hablando aquí nuestro Señor es un rescate espiritual, no físico, espiritual. Te voy a librar de tu pueblo, o sea, te voy a librar de tu religión, de tu costumbre, de tu tradición. Te voy a librar del mundo. Te voy a arrancar del mundo. Vean. Te voy a liberar del mundo. Todo el que es mundano, todo el que es terrícola, está esclavizado. Y Pablo vivía esclavizado a su religión, al judaísmo, a usos y costumbres impuestas por el hombre. Recuerden que los fariseos añadían a la ley costumbre de hombres. Nuestro Señor Jesucristo se los decía: habéis invalidado el mandamiento por vuestra tradición. Algo que se le ocurrió a alguien inventar como un adepto, algo más añadido a la ley, como los rituales para lavar los vasos de beber, como dice el Evangelio de Marcos, ¿sí? Como también el no ayudar a tus padres, si los padres ya grandes necesitaban de la ayuda de los hijos, pues está el mandamiento que tenías que honrar a tu padre y a tu madre, ¿verdad? Y parte de honrar a tus padres es, si están en necesidad, ayudarlos. Pues los fariseos aumentaron o quitaron ese mandamiento diciendo escorbán. Escorbán significa: mi ofrenda es a Dios todo lo que yo pueda ayudarte. O sea, ¿qué querían decir con eso? Yo tenía toda la intención de ayudarte a ti, papá, a ti, mamá, pero esa ofrenda se la doy a Dios. Pero era para enriquecerse los otros.
Entonces, añadían mandamientos a la palabra de Dios. Y Pablo pertenecía al judaísmo. Pablo pertenecía a la religión. Pablo pertenecía a este mundo, a la costumbre, a la tradición de este mundo. Por eso nuestro Señor Jesucristo en el versículo 17 dice, librándote de tu pueblo. Te voy a librar del judaísmo, te voy a librar de tu pueblo y de los gentiles. Porque tanto judaísmo como paganismo es religión. Y Cristo Jesús no es religión. Cristo Jesús es una relación, comunión, entrega a un solo hombre, a Jesucristo. ¿Hay religión? ¿Ahí no hay religión? ¿Sí? Vean qué interesante, porque dice, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío. Ahora, sabemos que en el mundo existe infinidad de religiones. La gente se preguntará, bueno, pero entonces, ¿por qué existen tantas religiones? Porque el enemigo de la humanidad se ha encargado de inventarlas para no llegar directamente a Cristo. Pero si nos dedicáramos a escudriñar las Escrituras, si nos dedicáramos a estudiar la palabra bendita del Señor, nos daríamos cuenta del sentido de este libro, que apunta desde Génesis hasta Apocalipsis en un solo hombre, en una promesa, la promesa de salvación dada a Adán y Eva en Génesis 3:15, el protoevangelio, que de la semilla de la mujer iba a venir la salvación de la humanidad, dándole en la cabeza a la serpiente, o sea, Satanás. Pero como el ser humano se deja llevar por tradición, por costumbre, y no nos dedicamos a estudiar las Escrituras, porque depende tu vida. Este es un asunto de vida o muerte. El averiguar si yo estoy bien en el budismo, el averiguar si estoy bien aquí en el islamismo, en el catolicismo, tengo que averiguar. Y si empezamos nosotros a investigar en la palabra del Señor, nos vamos a llevar una gran sorpresa. Porque dice la palabra en Jeremías 9 que la gloria del hombre es conocer a Dios. Vamos a Jeremías 9, por favor. Jeremías 9. Versículo 23. ¿Qué dice en el subtítulo o el título de esa parte? El conocimiento de Dios es la gloria del hombre. ¿Se dan cuenta? El conocimiento de Dios es la gloria del hombre. ¿Y dónde lo vamos a conocer? En Netflix, en la televisión, en las novelas. No, en la Biblia, en la palabra de Dios. Ahí vamos a conocer a Dios. Y si conocemos a Dios, vamos a recibir su gloria. Porque nos vamos a dar cuenta que todo apunta a la redención del ser humano por fe en Jesucristo. Entonces, si yo entrego mi vida a Jesucristo, voy a recibir la gloria. Porque Cristo Jesús es la gloria de los hombres.
Aquí en el versículo 23 dice, así dijo Jehová, Jeremías 9:23. No se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Del sabio, del valiente y del rico está lleno el mundo. Está lleno el mundo. Pero si fueran discretos, ¿verdad? Si fueran reservados, no, se alaban. El valiente se alaba en su valentía, el rico en su riqueza y el sabio en su sabiduría. Se alaban y se jactan que ellos tienen mucha inteligencia y escriben libros y descubren cosas científicas para el avance de la humanidad y se jactan de ello. Pero ¿a dónde los puede llevar esas cosas? ¿Van a trascender después de este mundo? No van a trascender. O sí van a trascender, pero no para el cielo, ¿verdad? Sino para el infierno. Porque si no tienen a Cristo, no trascienden al cielo. Versículo 24 dice, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar. ¿Quieres alabarte? Dice Dios. ¿Quieres alabarte? Alábate en esto. En entenderme y conocerme. En entender a Jehová. ¿En entender qué? En entender su carácter. ¿Cuál es su carácter? Amoroso, bondadoso, clemente, piadoso, misericordioso, leal, fiel. Tantos y tantos adjetivos podemos mencionar. ¿Y cómo lo vamos a entender? ¿Cómo vamos a comprender a Dios? Conociéndolo. Conociéndolo en su palabra solamente. No lo que me dice un sotanudo allá enfrente, que ya me tienen ahí un librito, ¿verdad? Semanal y esto es lo que hablan y lo que rezan y lo que hacen. Pero eso no es leer la Biblia. Se ponen a leer 2, 3 versículos y ya. Es profundizar en la bendita palabra de Dios. Tener una metodología de estudio de la palabra de Dios. Porque depende mi vida. Depende mi vida. ¿A dónde me voy a ir después de expirar el alma? Entonces el Señor nos pide que nos alabemos en conocerlo. Pero antes de conocerlo, entenderlo. ¿Y cómo vamos a entenderlo? Conociéndolo. En entenderme y conocerme a través de su palabra. A través de cómo en el Antiguo Testamento y también en el Nuevo Testamento actúa o actuaba. Y ahí vamos a comprender la misericordia tan grande, enorme de Dios. Pero también su justicia. También su justicia. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, dice, juicio y justicia en la tierra. De todos los adjetivos que mencionamos hace rato, ahí se encierra la misericordia. Ahí está la misericordia. También hace juicio y justicia en la tierra. Pero el juicio ya lo estableció, ya lo ejerció Dios, el juicio a esta tierra, condenando al mundo
en un solo hombre. ¿En quién? En Jesucristo nuestro Señor. Y a través de la justicia de Cristo, que Él se mantuvo sin pecado y que Él cumplió con toda la ley, cumplió con todo lo establecido de la ley, Él se hizo justo en la cruz. Mi Señor Dios establece juicio en Cristo. Y como Cristo cumplió toda la ley, Cristo pagó de toda nuestra condenación, todos nuestros pecados los pagó, pero mi Señor Dios después declara justicia en Cristo. Y ahora nosotros, por fe en Él, nos hace justos, pero no por nuestra justicia, porque como dice la palabra en Isaías, nuestra justicia es como trapos de inmundicia. La palabra también dice que no hay justo ni uno. Entonces, ¿qué justicia recibo? La que Cristo obtuvo en la cruz del Calvario por vivir una vida sin pecado, condenando el pecado en la cruz y en la carne, porque Él se mantuvo sin pecado. Entonces, la justicia imputada a nosotros es por nuestra fe en Él. Y eso es gracia, favor inmerecido. No lo merecemos, pero el Señor nos da la salvación por medio de Jesucristo. Amén. Que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Es lo que quiere el Señor, que lo entendamos, que lo conozcamos por medio de su palabra. Ahora, me podrán decir, bueno, sí, pero Pablo o Saulo, pues era fariseo, obedecía a la ley, pero ya había venido Cristo. Ya había venido Cristo. Como dice el libro de Juan, Evangelio de Juan, la ley fue dada por Moisés, pero la gracia y la verdad fueron dadas por Jesucristo. La ley apuntaba a Cristo. La ley era nuestro ayo, nuestro guía, nuestra nana, nuestro cuidador hacia Cristo. Entonces, ¿qué pasa con Pablo? Mi Señor Dios lo libra. Mi Señor Jesucristo lo libra. Como dice Hechos 26, 17, regresemos allá. Librándote de tu pueblo. O sea, de tu religión, de tus costumbres, de tus tradiciones. Te libro de tu pueblo, te arranco del mundo. ¿Y no nos ha arrancado ya el Señor del mundo? Amén. Ya nos ha quitado de tradiciones, costumbres, estereotipos, convencionalismos, religiones, filosofías, doctrinas y de tantas cosas. El Señor ya nos quitó, ya nos libró como a Pablo. Imagínense si Pablo no hubiera sido el elegido para ser el apóstol de los gentiles. Hubiera muerto en su religión sin conocer a Jesucristo, el cual es el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por Él. Librándote de tu pueblo y de los gentiles, a quienes ahora te envío. ¿Para qué? Para predicarles la verdad. Para predicarles no de religión, sino de una persona, Jesucristo de Nazaret, el Hijo de Dios. Versículo 18 dice, para que abra sus ojos. El mundo está cegado, ¿verdad? El mundo está
enceguecido. Primera de Corintios 11, vamos rápido para allá, por favor. Es segunda. Segunda de Corintios 11. Dice el Señor en su palabra, versículo 14. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Satanás nunca se va a presentar a ti como lo que es, como alguien que te quiere destruir y que te quiere mandar al infierno. Pero perdón, corrijo, Satanás no manda al infierno. Te hace pecar y te hace desviarte de la verdad para que Dios Padre, ¿verdad?, sea el que dictamine a dónde te corresponde ir. ¿Sí? Entonces, vean aquí que hasta sus ministros se disfrazan como ministros de justicia. Es un maestro de la mentira, Satanás. Y en 2 Corintios capítulo 4, más para atrás, 4:4, hablando de la ceguedad, dice el Señor en su palabra, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Cristo es la imagen de Dios. Cristo es la imagen de Dios. Entonces Satanás, el Dios de este siglo, tiene totalmente enceguecida a la gente con doctrinas, filosofías, pensamientos de hombre. Él ha atentado contra la creación de Adán y Eva porque pues dicen que descendemos del chango, ¿verdad? Pero aparte la gente no se pone a investigar. Lo que Darwin hizo o escribió fue una teoría que es algo no comprobable, algo que no se basa en el método científico. Entonces, es como la novela del Código Da Vinci, ¿no? Es una novela, pero la gente lo toma como algo cierto. O sea, no puede ser que la gente sea así, ¿verdad? Pero bueno, ¿a dónde tengo que acudir para quitarme ese velo? A la palabra de Dios, a la palabra bendita del Señor. En Hechos 26 nuevamente dice, versículo 18, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz. Quiere decir que el mundo está en tinieblas, ¿no? Nuestro Señor Jesucristo, en el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 12, dice que yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino tendrá la luz de la vida.
Quiere decir que todo el mundo, sin excepción, todos los que habitan en este mundo, están en tinieblas. Viven un engaño, viven una ficción, una fantasía, una aspiración. Y eso, por lo tanto, produce esclavitud. Porque la gente, inducida por los medios de comunicación, inducida por series, películas, son adoctrinados ya desde hace mucho tiempo para consumismo, materialismo. Estaba yo viendo un video hace poco donde comentaban que cuando comenzó el cine a verse, años 40, años 30, por ahí, editaban las películas para que en fracciones de segundo, no perceptible el ojo a eso, habían anuncios que decían: consume palomitas, consume refresco. O sea, en la película iba avanzando, pero en una fracción de segundo, ¡pum!, soltaban un anuncio que no era perceptible, pero sí a tu subconsciente. Entonces a la gente le daba sed o le daban ganas de comer palomitas. Cortaban la película a la mitad, ¿verdad? Porque ya la gente estaba estimulada en su subconsciente para comer palomitas y tomar refresco. Y de eso, bueno, y eso fue al comienzo del cine. Ahora lo hacen descaradamente, adoctrinando a la gente, hacerles creer que la homosexualidad está bien vista, que no es pecado, que no está mal, porque ya en series, películas se han dedicado a bombardear y bombardear y bombardear de relaciones así. Y es un adoctrinamiento. Goebbels, uno de los principales de Hitler, 8 o 9 años antes de que estallara la Segunda Guerra Mundial, empezó a adoctrinar a la gente en Europa para el odio a los judíos. 8 años antes. A tal grado que la gente que no era judía, ya en restaurantes, ya en cines, ya en lugares públicos, ponían: se prohíbe la entrada a soldados, perros y judíos. Pero hubo un adoctrinamiento anterior, ¿verdad? Si a una persona tú la estimulas desde las 7 de la mañana hasta las 8 de la noche, si tú le vas diciendo, subliminalmente le dices acerca de que qué ricas son las hamburguesas de cierta compañía de hamburguesas, ¿verdad? De diferentes maneras tú le puedes mencionar. Al otro día, a los 2 días o a los 3 días ya está comprando esa persona hamburguesas. Porque te están metiendo la idea a la mente, constante, constante, constante. Y así actúa el enemigo. Así actúa el enemigo. Debemos de tener mucho cuidado con eso. Porque en la iglesia se está dando mucho, como dice la palabra en Mateo 24, que en este último tiempo iban a haber falsos maestros y falsos cristos y falsos profetas. Gente que va a predicar la palabra
pero la va a predicar mal, a propósito. La doctrina del el salvo siempre salvo, por ejemplo. Haz lo que quieras, tú puedes hacer lo que quieras, tú ya eres salvo. Pero ¿cómo? Si también la palabra dice que te cuides tu salvación con temor y temblor. Pero tantas veces que lo predican o que lo ven en YouTube que la compran. O acerca del suicidio, ¿verdad? Lo hemos comentado aquí en la congregación. Han fomentado, han predicado varios predicadores. Que depende de las circunstancias como la persona se suicida, puede ir al cielo. ¿Cómo? ¿Cómo? La doctrina del arrebatamiento antes de la tribulación. Y todo eso es inducido por Satanás. Los judaizantes que predican de que te tienes que circuncidar para ser salvo. O sea, ya la sangre de Cristo la están despreciando y si no te circuncidas no eres salvo. O si no te congregas en sábado no eres salvo. O sea, tantas cosas que se dan como doctrina correcta de la palabra. Pero ¿qué tenemos que hacer nosotros? Leerla, escudriñarla constantemente para no caer en el engaño. Yo una vez en la central de abastos a una persona que le compró el huevo, estábamos antes de Navidad, y me dijo que estábamos hablando del nacimiento de Cristo porque a él también le gusta leer la Biblia y le predico y le comparto. Y me mencionó la cita bíblica de Lucas. Vamos a Lucas, por favor. Lucas, capítulo 2, versículo 14. Lucas 2:14 dice, bueno, no voy a mencionar la cita bíblica, sino primero voy a decir lo que él me dijo. Él me dijo, gloria a Dios en las alturas y paz a los hombres de buena voluntad. Si lo mencionamos así, pues tal vez lo podamos comprar como cierto porque muchísimas veces en nuestra vida hemos escuchado ese versículo de esa manera. Gloria a Dios en las alturas y paz a los hombres de buena voluntad. Y esa vez así me lo dijo él, ¿no? Y luego que lo capto y le dije, se llama Chava, no sé si yo creo que hasta lo conoces. Le dije, oye, no, espérame, el versículo de la Biblia no dice así. Te voy a decir qué dice. Y ya lo llevé a Lucas 2:14 y dice, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. No es lo mismo. No es lo mismo. Porque como la costumbre o la tradición lo dice, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres de buena voluntad. Y yo diré, ¿los hombres tienen buena voluntad? No. Dios es el que tiene la buena voluntad. Por eso el versículo dice, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Y esa buena voluntad por medio de quién viene? Por medio de Jesucristo. Entonces,
Hay que tener cuidado con los versículos bíblicos porque repetimos y no nos damos cuenta a veces versículos, pero por tradición, sin tomar nota de lo que verdaderamente dice la palabra de Dios. Y ese es Satanás atrás de todo eso, ¿verdad? El que quiere ahí modificar, el que quiere ahí tergiversar la palabra. No quiere, la tergiversa. Entonces tenemos que estar atentos a lo que dice la Biblia. Regresando a Hechos 26, versículo 17, 18. Para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios. El mundo está bajo la potestad de Satanás. Con todo este sistema anticristiano que él ha construido, Satanás ha construido desde el jardín del Edén hasta el día de hoy, 29 de agosto del año 2024. Comenzó como serpiente, ¿verdad? Comenzó como serpiente engañando a Adán y Eva. ¿Cómo va a terminar? ¿O cómo está terminando? Como dragón. ¿Se dan cuenta la evolución, el crecimiento del engaño? De serpiente a dragón. Y si no me creen, porque veo caras como... Apocalipsis 12, por favor. Para entender el contexto, Apocalipsis 12, 7. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y luchaban el dragón y sus ángeles. Ahí está el dragón, ¿verdad? ¿Quién es el dragón? Satanás. ¿Pero cómo empezó? Como serpiente. Ahorita vamos a ir a Génesis 3. Pero quiero que vean el grado de engaño y todo lo que creció el enemigo, de serpiente a dragón. Y fue lanzado fuera y no dragón, dice, el gran dragón. Gran dragón. Su obra maestra la tiene ya preparada. El anticristo, que va a resucitar, pero no va a ser esa persona, sino un demonio, un ángel caído, el que va a tomar la personificación de esa persona muy querida en el mundo durante muchísimo tiempo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás. Y aquí está la comparación. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua. Comienza como serpiente, termina como dragón. El cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Esto se va a dar después del arrebatamiento de la iglesia, que va a ser lanzado a la tierra para perseguir a Israel, al Israel redimido y a lo que queda de la iglesia, que recibió a Cristo como su Señor y Salvador en la gran tribulación. Pero vean lo que dice, el cual engaña al mundo entero. Estamos viviendo, o más bien el mundo está viviendo un mundo de fantasía, de ficción. ¿Sí? Con el consumismo, materialismo, con doctrinas, filosofías, religiones, pensamientos de hombres,
con nuevas ideologías, ¿verdad? La ideología de género, con todo lo que ya estamos viendo, toda la perversión que ya estamos viendo. Está terminando como un gran dragón, porque el mundo ya está en contra de las leyes de Dios, como dice el Salmo 2, ¿verdad? Quitémonos de las cuerdas de Dios, dicen los dirigentes del mundo. Pero si supieran, como dice el libro del profeta Oseas, esas cuerdas son cuerdas de amor, son cuerdas que te conectan con tu Creador, como Jacob cuando vio que bajaban y subían ángeles del cielo, ahí en Betel, que estaba dormido y soñó que subían y bajaban ángeles. ¡Wow! Dice, casa de Dios es esta, dice Jacob. Casa de Dios es esta. Esas cuerdas son cuerdas de libertad, las que Dios nos da, las que Dios nos brinda para vivir, como dice nuestro Señor Jesucristo en Juan 10:10, para que tengan vida y la tengan en abundancia. Tomemos esa promesa para nosotros y vivamos esta vida en abundancia, confiando plenamente en el Señor Jesucristo. Ahora vamos a Génesis 3 porque ahí empezó todo. Ahí empezó todo. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, y vean cómo le pregunta, siempre el enemigo va a poner en cuestión, ¿verdad?, a Dios. Génesis 3:1, con que Dios os ha dicho, está poniendo en tela de juicio, ¿verdad?, la veracidad de la palabra de Dios. Y es lo que Satanás ha logrado hacer en el mundo, diciendo que la Biblia es un libro obsoleto, que la Biblia es un libro escrito por los hombres. Y yo les diría, sí, está escrito por los hombres, pero inspirados por Dios por medio de su Santo Espíritu. Entonces vean aquí cómo Satanás está engañando al hombre, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Ahí va otra mentira. No comáis de todo, dice, de todo árbol del huerto. Eso le dijo mi Señor Dios a Eva y a Adán. Dijo que sí podían comer de todo el árbol del huerto, menos de uno. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él. Pero luego ella le agrega y le dice, ni le tocaréis. Eso no le dijo Dios. Sí podía tocar, de hecho le tenía que dar su mantenimiento, ¿verdad? Limpiar sus hojitas, podarlas, pero no comerlo, tocarlo sí. Pero el enemigo siempre nos va a querer enredar de esa manera, aumentando o disminuyendo. No comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios. Ahí le está incitando a su orgullo, a su ego, la está estimulando. Seré como Dios. Y hasta el día de hoy, la gente ha caído con eso. Dianética, metafísica. Eres parte de Dios.
De Dios saliste. Mentira del diablo. Salimos del polvo de la tierra. No somos dioses. Pero nuestro Señor Dios bendito, si creemos en Jesucristo como nuestro único Señor y Salvador de nuestra vida, nos da la potestad de ser hechos hijos de Dios. Pero hasta que recibimos a Jesucristo como Señor y Salvador, único Señor y Salvador de nuestra vida. Aquí le dijo, seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. El enemigo ya la tentó, el enemigo ya la estimuló en el ego, en el orgullo. Voy a ser como Dios. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. El enemigo siempre te va a estimular a la vista. Y que era agradable a los ojos. Y árbol codiciable. Antes pasaban por ahí Adán y Eva y no codiciaban ese árbol. Porque no hubo una tentación. No hubo un estímulo. Pero viene la tentación. Y ya lo vieron diferente. Ya está brilloso está. Y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. El ser humano siempre quiere alcanzar la sabiduría. Siempre quiere conocer y conocer y conocer, ¿verdad? Pero ¿cuál sabiduría? La de Dios, gloria a Dios. Si queremos alcanzar la sabiduría de Dios, estamos pero completamente en lo correcto. Porque vamos a llegar a tener sabiduría conforme escudriñemos, meditemos y practiquemos la palabra de Dios. Porque de nada sirve que yo la lea, pero no obedezco. ¿Cuál sabiduría hay ahí? No hay ninguna. Pero vean que Eva vio que era agradable a los ojos el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Hay tanto que aprender aquí. Por cuestiones de tiempo no me puedo alargar, pero siempre el enemigo, una de sus herramientas es tentarnos con la vista. Por eso, ¿cómo vemos nuestro Señor Jesucristo? ¿Verdad? Nos dijo que ¿cómo vemos? ¿Cómo debemos de ver? ¿Sí? Si vemos con ojos piadosos, ojos santos, dice el Señor en su palabra que todo nuestro cuerpo estará en luz. Si todo lo que vemos es bien intencionado, yo no le envidio a fulanito que trae un carro, yo no envidio la prosperidad del vecino, yo estoy viendo cómo está progresando tal persona, pero ¿cómo la veo? ¿La veo benignamente o malignamente? Si todo el tiempo estoy viendo con ojos de envidia, entonces dice el Señor que todo nuestro cuerpo está lleno de tinieblas. ¿Cómo ves? Dice el Señor. ¿Cómo ves? ¿Deseándole el bien a los demás? ¿Deseándole el bien a todo el mundo? ¿O ves y le deseas todo el mal a todo el mundo? Debemos de ver con ojos de piedad, de misericordia, de amor hacia nuestros semejantes. Para terminar, regresemos a Hechos 26.
versículo 18. Mi Señor Jesucristo diciéndole a Pablo para que abran sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí. ¿En quién? En Cristo Jesús. Para que reciban por la fe que es en mí, o sea, en Cristo, perdón de pecados y herencia entre los santificados. Todo eso hace nuestro Señor Jesucristo. Todo eso hace el Señor. Cuando por fe nosotros lo recibimos como nuestro Señor y Salvador en nuestras vidas, se nos quita esa ceguera. Estábamos en las tinieblas, el Señor nos arranca como a Pablo y nos pasa a la luz de la palabra, a la verdad. A la verdad. Y si somos obedientes y escudriñamos la Biblia, la palabra de Dios, seguiremos caminando en la verdad. Salmo 119 dice, lámpara a mis pies es tu palabra y lumbrera a mi camino. Es la que me va a guiar, la que me va a cuidar, la que me va a llenar de sabiduría, la que me va a llenar de paz, la que me va a llenar de gozo, la que me va a llenar de vida eterna, la que me va a llenar de herencia en el cielo con nuestro Señor Jesucristo. Amén. Su bendita y santa palabra. Amén. Para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Versículo 19. Por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial. Hermanos, no seamos rebeldes a la bendita palabra de Dios. Hermanos en Facebook, hermanos en YouTube y amigos que nos están viendo, no sean rebeldes a la palabra bendita de Dios. Va a traer vida a tu vida y vida eterna. Dios te promete una herencia eterna en los cielos. Dios te promete que estarás sentado a la mesa comiendo con nuestro Señor Jesucristo. No seamos rebeldes a la visión celestial. No seamos rebeldes a la bendita providencia de Dios y a su hermosa palabra. Amén, hermanos. Amén. Levantémonos, por favor.